Bienvenidos y bienvenidas a Derecho al Trabajo, el espacio donde exploraremos los principios y valores que garantizan las relaciones laborales justas, humanas y solidarias. Hoy hablaremos sobre los principios del derecho laboral, estas bases que protegen la dignidad del trabajador y establecen equilibrio entre el empleador y el empleado. ¿Sabían que existen derechos que no pueden ser renunciados, aunque el trabajador lo desee? ¿O que ante duda legal la interpretación debe favorecer al trabajador? Bueno, acompáñenme junto a mis compañeras Kiara y Génesis, quienes nos ayudarán a comprender por qué el trabajo no solo genera ingresos, sino también genera justicia social. Hola a todos, es un gusto compartir con ustedes este tema tan importante como lo son los principios, ya que son el corazón del derecho laboral y la razón por la que los trabajadores están protegidos frente a estos abusos. Exactamente, Kiara. A diferencia de otras ramas del derecho, esta tiene un enfoque profundamente humano y protector. Muy cierto, Génesis. El derecho laboral no busca solo cumplir leyes, sino promover dignidad, equidad y bienestar. Así que comencemos con el primero de estos pilares, que sería el principio de irrenunciabilidad, que establece que los derechos laborales no pueden ser renunciados, ni siquiera por decisión del propio trabajador. Así es, Davis. Y un ejemplo claro sería si un trabajador dice no quiero recibir mis vacaciones o prefiero no cobrar el décimo, ese acuerdo es nulo. Y esto está respaldado por el artículo 326 de la Constitución del Ecuador y el artículo 4 del Código del Trabajo, que garantiza que ningún trabajador puede ceder lo que por ley le corresponde. Correcto, y esto tiene mucho sentido. Si los trabajadores renuncian a sus derechos por necesidad o presión, se rompe el equilibrio social. Exacto. Además, aunque haya firmado un documento aceptando condiciones injustas, el juez puede anularlo si vulnera los derechos laborales. Y eso protege especialmente a los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad o con necesidad económica. En definitiva, la irrenunciabilidad garantiza que la justicia laboral no dependa del esfuerzo o la necesidad, sino de principios firmes que resguardan la dignidad. Pasemos al principio de la intangibilidad, que significa que los derechos laborales no pueden ser reducidos ni modificados en perjuicio del trabajador. Y esto quiere decir, si una empresa intenta eliminar un beneficio, reducir vacaciones o cambiar el salario de manera injustificada, eso viola la ley. Y la Corte Constitucional ha sido clara, ningún decreto, resolución o contrato puede disminuir los derechos laborales ya adquiridos. Sí, David, esto se conoce como inderogabilidad, impeius, un principio latino que significa no puede cambiar algo para peor. Y solo se puede mejorar lo que ya existe, nunca reducirlo. Este principio es esencial para la confianza laboral. Gracias a él, los trabajadores pueden planificar su futuro sin miedo a perder lo ganado. Y refuerza la idea de que los derechos laborales no son privilegios, sino conquistas sociales que se deben mantener intactas. Bueno, ahora pasemos a un principio con nombre en latín, indubio pro operario. ¿Han oído de esta frase, Kiara y Génesis? Sí, y suena un poco complicado, pero es fácil de entender. Significa que cuando hay dudas sobre cómo aplicar una norma, el juez o la autoridad debe decidir a favor del trabajador. Un ejemplo en sí es un contrato, hay una cláusula ambigua, el pago de horas extras
el juez debe aplicar la interpretación más beneficiosa para el empleador. Y lo dice el artículo 7 del Código del Trabajo y también lo dice el artículo 326 del numeral 3 de la Constitución, que esto es una muestra clara de cómo el derecho laboral prioriza la protección del más débil frente al poder económico. Pero ojo, no se trata de favorecer al trabajador porque sí. Ujú. Debe haber una duda razonable. Si la norma es clara, simplemente se aplica. Muy bien dicho, Kiara. Este principio se aplica solo cuando existen ambigüedad y busca garantizar justicia, no parcialidad. Podríamos decir que este es un principio de equilibrio, no de favoritismo. El siguiente es el principio de la obligatoriedad del trabajo, que establece que trabajar es un derecho y un deber social. Y así lo indica el artículo 2 del Código del Trabajo. El trabajo debe ser lícito, honesto y útil a la sociedad. Así es, Kiara. Esto significa que todos tenemos el deber de aportar con nuestro esfuerzo, para también el Estado tiene la obligación de generar empleo digno. El trabajo no debe verse como una imposición, sino como una forma de realización personal y social. Y cuando se trabaja con justicia y respeto, se fortalece toda la comunidad. Exactamente. Este principio une al individuo con el bienestar colectivo. Y bueno, llegamos a uno de los más importantes, la primicia de la realidad. El contexto de este principio dice que lo que ocurre en la práctica tiene más valor que lo que está escrito en el contrato. Un ejemplo es, si una persona tiene un contrato de servicios profesionales, pero trabaja todos los días bajo órdenes y con horario fijo, es una relación laboral, sin importar el nombre del contrato. Y esto evita que se disfracen relaciones laborales para evadir obligaciones como el pago del IES o las vacaciones. Ujú. Y esto está señalado en el artículo 37 del Código de Trabajo. Aunque el contrato no lo mencione, si se cumplen las condiciones del trabajo dependiente, la ley laboral se aplica. Sí, y ese es una forma de garantizar, ese principio es una forma de garantizar que la verdad jurídica se dé ante la verdad fáctica, lo que cuenta que es lo que sucede realmente. O como dicen algunos jueces laborales, en el derecho laboral los hechos mandan más que las palabras. Exactamente. Por último, tenemos el principio protector. Resume todo lo que hemos mencionado, busca equilibrar la relación entre el empleador y el trabajador. Exacto, Génesis. El empleador suele tener más poder económico y decisión. Por eso, el derecho laboral se implica en favor del trabajador, se inclina en favor del trabajador para equilibrar la balanza. Y este principio no busca conflicto, sino justicia social. Se trata de garantizar que las condiciones laborales sean humanas y justas. Y junto a él está el principio de la buena fe, que exige una honestidad, respeto, lealtad de ambas partes. Desde la firma del contrato hasta su final, el trabajador y el empleador deben actuar con transparencia. Y si una de las partes actúa de mala fe, por ejemplo, ocultando información, despidiendo sin causa o simulando contratos, el juez puede anular actos y sancionarlos. En conclusión, la buena fe al final es el alma de toda relación laboral sana. Y cuando ambas partes actúan con integridad, se construyen vínculos laborales duraderos y justos. Y bueno, hoy aprendimos lo que son los principios del derecho laboral, que no son simples normas, sino que son garantías de justicia, dignidad y equilibrio social. Muy bien dicho, y sin ellos el trabajo sería un terreno de desigualdad y abuso.
Y gracias a estos principios los trabajadores tienen protección y las empresas también encuentran reglas claras y justas. Sí, porque el trabajo no solo crea riqueza, sino que también solidaridad, respeto y comunidad. Y recordemos, cuando se respeta el derecho laboral, se fortalece todo un país. Y bueno, con esto concluimos nuestro análisis sobre el principio del derecho laboral. Gracias por escuchar Derecho al Trabajo y por ser parte de este aprendizaje sobre justicia, dignidad y derechos humanos en el ámbito laboral.